Listo. Listo, pues estamos ya en nuestra última mesa del Congreso, nuestra mesa que ya es la última, se llama Representaciones del Cuerpo en Grupos Juveniles y Reclusión, Exclusión y Corporalidad. Aquí nos van a acompañar dos ponentes, tenemos dos ponencias, vamos a empezar con Laura Weissner. La dinámica va a ser unos 20 minutos de su presentación y después de las dos ponencias pasamos a algunos comentarios, opiniones, preguntas, dudas, lo que sea. ¿De acuerdo? Laura, ella nos va a presentar laboratorios de creación artística en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes en Colombia. Ella viene de la Universidad Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Todo tuyo el micrófono, Laura. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Esmeralda, por esa introducción. Entonces, pues voy a contarles una experiencia de la que fui parte entre el año 2015 y 2016 aquí en Colombia a nivel nacional, una alianza tripartita entre el Ministerio de Cultura, el ICBF y la Asociación Entre las Artes. Mencionar aquí entonces pues que esta experiencia sobre todo pues, se la dedico a una gran maestra que dio pues su vida al trabajo artístico y a la implementación de la educación artística en Colombia. Ella es María Elena Rondero y pues que donde quiera que su alma se encuentre, pues chévere que sepa que estamos todos aquí entre las artes haciendo este tejido posible. Entonces, pues me parece una muy buena manera de que de estas posibilidades de los cuerpos pues también sigan constituyendo conocimiento y pues sigamos trabajando a partir de la creación artística. Entonces, pues estos laboratorios, digamos que del Ministerio de Cultura aquí en Colombia se han venido desarrollando como línea de formación a partir de la constitución política de nuestro país aproximadamente desde el 2009. Y estos laboratorios pues tienen la intención en general de propender por la formación artística en donde el derecho de la creación se defienda y también la creación como conocimiento haga parte pues, de las políticas públicas aquí en Colombia. Como tal, a propósito de los laboratorios de responsabilidad penal, se hizo una primera iniciativa en el año 2014 en una de los centros de atención especializada en Cali, que se llama El Buen Pastor, y a partir del impacto positivo que se dio con la iniciativa Transformarte, restituyendo el derecho a la cultura, empezaron a realizarse en 2015 en 4 regiones más, en 8 centros, lo cual hizo que para 2016 pues se señalaran unas pautas, se hicieran unos documentos y unas recomendaciones que dieran pie a una continuidad y una profundización. Entonces en 2016 se logró trabajar con otros 11 centros en 6 regiones más para un total de 19 centros atendidos a nivel Colombia para finales de 2016. Desde allí pues se generó un documento de sistematización que permitiera tanto al ICBF como al Ministerio de Cultura en su área de poblaciones continuar con estas iniciativas por los beneficios que generaba en la transformación de los seres creativos que así pues se denominaba como desde la filosofía entre las artes lo que sucedía con las personas participantes. De alguna manera como de la implementación que se realizó fue a través de una metodología que se dio gracias a muchos profesores y artistas que han trabajado en educación artística desde entre las artes a propósito de la metodología de crear entre las artes. Este ha sido implementado a partir de unas dimensiones de la experiencia artística que son inherentes a los seres humanos, como la contemplación, el análisis del pensamiento reflexivo, el quehacer artístico, la materialización de ideas a través de técnicas en composición de imágenes o metáforas, la capacidad de transmitir y comunicar a otras y a otros por medio de diálogos, opiniones y pensamientos,
y la conciencia de una pertenencia histórica que requiere a pensar el tiempo en el colectivo y a modo personal. María Elena, por ejemplo, mencionaba que estas dimensiones dentro de su investigación podrían ser interdependientes y que no sucedían en un orden específico y consecutivo, podrían aparecer entre unas y otras. Y digamos, método promovía o promueve aprendizajes con sentido, fortalece tejidos sociales, motiva un diálogo creativo y visual entre maestros y educandos, que en efecto se evidencian, comprenden y promueven facultades de los participantes, y esto tiene unas incidencias en su vida socioafectiva, comunitaria y cultural. Por medio de este método, pues se consideraron procesos de muchas índoles que permitieran en ámbitos amplios de la creación artística iniciar con el reconocimiento de unas motivaciones profundas que hicieran de esa persona creadora o creador vislumbrar y agudizar en su sensitividad para identificar problemas de expresión hasta concretar procesos de conversación consigo mismos y con otros, implicando habilidades técnicas y conocimientos artísticos que llevaran a la práctica a la luz de un contexto histórico y cultural. Es interesante que en términos de los laboratorios, pues se llevaron a cabo en el marco de estas nociones de justicia restaurativa dentro de la intención como de país, pues de generar transformaciones a propósito de los conflictos, en donde se permitiese que tanto las personas que tuvieran parte, digamos, como en un hecho punitivo, como quienes sufrieron los actos punibles, pues tuvieran la posibilidad de conversar y generar un reconocimiento y una transformación al respecto. Esto ha sido bien complejo. Sin embargo, pues esta experiencia de los laboratorios nos permitió en estos 2 años tener unas nociones amplias a propósito de la sensibilidad y profundizar en esa promoción de seres creativos. Como ejes problemáticos en estas prácticas, se buscaron promover poéticas que llevaran precisamente esos estados creativos de los participantes a otros lugares, que modificaran la manera como percibían su espacio interior y el entorno que los rodeaba. También es importante mencionar que más allá de un resultado, se hizo un énfasis en el trabajo progresivo de los procesos, que todos estaban al mismo tiempo en las mismas condiciones específicas. En la mayoría de los centros eran espacios que no contaban con las cualidades técnicas, espaciales, propicias para que estos procesos se dieran. Sin embargo, dentro de las prácticas ampliadas de la creación artística se realizaban trabajos a partir de los talleres y los modelos educativos que se pudieran provocar. 3 de estos centros eran centros de puertas abiertas que tenían un trabajo muy cercano a la ruralidad, al trabajo de cría de animales o al cuidado del campo, y tan solo también 3 de ellos eran específicamente para mujeres. El resto, digamos, como de los centros estaban casi que en contextos pues mucho más urbanos o con condiciones de encerramiento, como con medidas de seguridad muy más bien rigurosas. Y en términos, digamos, como de las vivencias, por ejemplo, el artista maestro Sebastián Machado, que trabajó en el Tolima, mencionaba que en cada sesión, por ejemplo, había un ejercicio que mostraba un resultado de cambio. Él trabajó con música y de esa manera, en términos de composición musical, pues potencializaba la creatividad de los jóvenes y les permitía exigirse en términos de rima, métrica, para que esas letras fueran muchísimo más armónicas y tuvieran mayor escucha dentro de las personas que las tuvieran, digamos, en cuenta. Por ejemplo, en general, el grupo de artistas identificó que muchas problemáticas transversales al momento de plantear propuestas tenían que ver cómo el cuerpo propio y cómo el cuerpo de los otros llegaban a tener esos contactos de riña en el encierro. Y había pues bastante agresividad
Sin embargo, por ejemplo, en un laboratorio, en el laboratorio de Villavicencio, en donde el trabajo se hacía desde la danza, se practicaron masajes y prácticas de yoga, de meditación, lo cual hacía que el bienestar dentro del grupo se evidenciara tan pronto como desde la primera sesión, puesto que el tacto, otros lenguajes que no fueran solamente el verbal, permitían que los cuerpos tuvieran un acercamiento pues mucho más profundo a esas otras sensibilidades. En general, los laboratorios apostaron por propuestas que tuvieran que ver con estas situaciones del cuerpo como materia de creación artística y también dentro de unas narrativas y unas historias que permitieran a los participantes entender con otras perspectivas sus condiciones de encierro y las razones por las cuales habían llegado como a estos espacios. La intención de esta pregunta por el cuerpo permitió de encontrar un sentido desde el sentir mismo para transmitir, para expresarse, para recuperar el deseo de vivir. Muchos de los chicos que participaron afirmaban en los diálogos de coevaluación que ocurrían cambios muy profundos en la manera como se percibían. Por ejemplo, muchos tenían normas muy específicas para pasar a comer, para dormir, y luego también como mucho temor de hablar en público. Lo que hicieron en muchos casos de estos laboratorios fue perder ese temor a poner la palabra en voz alta, a recuperar una confianza, una confianza en sí mismo, a tomar un poco más de distancia en los impulsos y a sentir que liberaban pues muchas de las cosas y de los dolores que les afectaban, que se sentían más tranquilos y por lo tanto pues tenían mucha mejor convivencia con sus compañeros. En cuestiones de las narrativas, el cuerpo como generador de historias, hacían que muchos tuvieran propósitos para atreverse a mencionar lo que les acontecía, porque, digamos, desde el lugar del castigo eran muy mal interpretados. Entonces, al poner en la narrativa herramientas desde la literatura, desde la creación de historias, les permitía tener estrategias desde la metáfora, desde las demás figuras literarias, para tomar distancia y generar otras formas de contar lo propio desde un poco más, digamos, de ensoñación o ficción. Estas historias debidas a ser transmitidas permitían también que en algunos casos se realizaran piezas de cinematografía, como en el laboratorio de Turbaco, o en general aquí en Bogotá pues, se realizara un libro que se llamó Fugas de lápiz. Y a partir, digamos, como de esa creación de escritura, los chicos también tenían otra posibilidad de mencionarse dentro de sus familias, de mostrar cómo sus historias hacían que otros pudieran tomar otro tipo de decisiones también al respecto de los acontecimientos. Juan David Montes, que es uno de los chicos de Bogotá, nos conoce. Él no sabía que escribir era un arte y que el desfogue de lo que sentía, de la rabia, de lo que no había contado y de la expresión, hacía que ya todo el trabajo que se llevaba en los laboratorios pues, se permitiera expresarse mucho mejor. También dentro de la sistematización, Alejandra Marín mostraba que a pesar de los cortos tiempos de trabajo, se identificaban unos logros pues muy considerables, como que buena parte de ellos manifestaran esta sorpresa, que a partir del gusto por las artes descubrieran nuevas capacidades y habilidades de sí mismos que no tenían antes. Vuelvo, insisto, como en el poder adquirir una confianza propia para comunicarse con mejor o con mayor expresividad, un mejor manejo del cuerpo, de la voz, o al referirse como a otras personas. Por otro lado, las sesiones de los laboratorios se percibieron como lugares en los que se daba la sensación de libertad y distensión, por lo cual pues se alivianaban estas condiciones de encierro. Y por otro lado, también pues esto generaba que se ampliara la capacidad de escucha de los cuerpos y de los cuerpos de los otros, procurando cuidarse más a sí mismos y a tratar con mayor delicadeza a las demás personas.
por cierto, pues también esto hacía que se generara un mayor espacio de diálogo interior, que disfrutaran hacer ejercicios de propiocepción, de introspección, para generar así como cambios positivos que tuvieran sentido en su día a día, que lo pudieran aplicar. También, pues para muchos, digamos, lenguajes como la performance, el arte sonoro, prácticas contemporáneas eran desconocidas, sobre todo en contextos rurales, lo cual pues fue muy interesante también al tener este tipo de acceso a contenidos, pues que despertaron su curiosidad por estas, entre comillas, nuevas formas de hacer arte y que generaran también pues curiosidad para realizar y elaborar proyectos colectivos. Por ejemplo, montar coreografías en video. En ese momento no había aparecido TikTok, entonces pues esto era pues muy interesante, o generar propuestas que tuvieran conexiones más con herramientas en internet. Y pues ya como para ir cerrando, pues el logro más exitoso fue que los jóvenes pudieran reflexionar críticamente acerca de su realidad, que pudieran transmitir a la sociedad sus propias experiencias, que no fueran vistas únicamente desde la luz de la moral, sino pues que se tuviera en cuenta ese sentido humano, que se valorara su conocimiento y que se pudiera transformar también la forma en la que se les veía, sobre todo por parte de sus maestros y educadores, porque el estigma en el que se encontraban como acusados o como culpables de un hecho punitivo, pues era algo que les generaba una mirada pues desde el castigo y no desde el reconocimiento de una transformación sensible. También para sus padres y sus familias, pues era interesante ver cómo ellos a partir de estas exploraciones tenían otras posibilidades que no fueran únicamente las de someterse o de entrar nuevamente como en función de un social, como a partir de un oficio del trabajo, sino entendiendo como cuáles de esas conexiones poéticas estaban más vinculadas con esa sensibilidad y con esa ensoñación. Como que sobre todo pensar desde la creación más allá del error era algo que generaba una sensación de libertad. Digamos que esto es lo que yo más rescato y con lo que yo me quedo sobre todo para transmitirles, como antes de cualquier cosa, entender que estos ejercicios de práctica artística en estos entornos donde se supone hay un encierro, hay un castigo, en medio de las justicias restaurativas, como el poder tener unas posibilidades de trabajo desde las estrategias de creación, permiten que haya una crítica, que haya una toma de distancia y un cambio a propósito de esos errores, verlos con otra perspectiva y poderlos poner desde un lugar transformado. Creo que con eso pues cerraría. No sé si, creo que estoy bien de tiempo, ¿cierto? Sí, muy bien, muy bien. ¿No quieres agregar algo más, Laura? Sí, pues me parecería importante mencionar que dentro de los laboratorios, pues sí hay una cosa que es muy importante de comprender este campo de trabajo desde un sistema de relación horizontal, de un carácter experimental y que puede generar tal cual este diálogo crítico, que también entendiendo el laboratorio como un espacio que trata en sí mismo problemas metodológicos a través de ensayos, de pruebas y de los mismos errores, hay una transformación en torno a las propuestas que se generan colectivamente y por tanto el reto es ver en esas pruebas y en esos ensayos qué puede funcionar y cómo puede ponerse a el réplica en otra instancia. Entonces, como es, con estas dificultades de trabajo a partir del ensayo, la prueba y el error, implica que haya como una aproximación de muchas maneras, de mucha índole,
y por tanto que también al ser el trabajo pues tan experimental como con los resultados cuando pues son positivos, las posibilidades de acción se incrementan. Entonces, pues yo lamento personalmente que después de 2017 en estos centros no se hubiera continuado con este trabajo porque las políticas del gobierno cambiaron y el recurso que había para esto se destinó sobre todo para la restitución de tierras. Entonces, pues a mí me surgen como dentro de estas propuestas varias preguntas a propósito de lo prioritario y lo urgente y cómo muchas veces en nuestros terrenos a propósito del trabajo educativo con jóvenes o con poblaciones específicas, pues muchas veces que el trabajo es lento, es constante, es fuerte, incluso viendo estos resultados, como que no haya una insistencia en términos públicos para darle continuidad. Y eso me genera con muchas preguntas y dudas. Y también por eso mismo, como insistencia, pues realizo esta ponencia en el marco de este congreso, que me parece pues muy importante para poner eso en cuestión. Claro, claro. Pues muchas gracias, Laura. Vamos Muchas gracias a ti. a, a- a continuar con la siguiente ponencia. Continuamos. Bueno, viene de Arpon Cooperativa de Talentos México. Sí, todo tuyo el micrófono, Sergio, adelante. Gracias, Esmeralda. Gracias, Laura, por la ponencia que nos compartiste. Ahorita si tenemos tiempo, platicamos. Denme un segundo que voy a compartir video. Me imagino que ahí se ve. Espero que sí. Se Súper. ve muy bien, se ve muy bien. Muchas gracias, Esmeralda. Primero, agradecer al Congreso Internacional El Cuerpo en el Siglo XXI por la oportunidad de compartir nuevamente dentro del Congreso estas aventuras, piensos, reflexiones y experiencias que he tenido a lo largo del camino. Un camino que principalmente está abrazado por la danza y mayormente por la danza contemporánea, también por el teatro, la multimedia, vaya por un sinfín de disciplinas, pero que la abrazan más la danza contemporánea. Esta segunda ponencia que comparto en este congreso la titulé Camaleónico 360 del taller LGBTIQA+. Y les quiero compartir en primer proceso que Camaleónico 360, justo esta investigación, ya había tenido la oportunidad de compartirla. Aquí les pongo un pequeño video la compartí el primer proceso cuando empezaba Camaleónico en 2019 en Bogotá, justo en el Congreso, y ahí compartía y les explicaba un poco cuáles eran estas aventuras que estaba teniendo sobre Camaleónico 360. Voy a pausar un poco. En esta primera parte de la investigación de Camaleónico 360, una mirada 360 al cuerpo en movimiento, aquí hago una pausa. Hablaré primero en esta parte de todo el proceso de investigación que ha sido Camaleónico 360 desde 2019 para a la mitad y al final de la ponencia poder hablar del taller y digamos tengamos y estemos un poquito más empapadas de este contexto de la investigación Camaleónico 360. Como les decía, iniciamos en 2019, 4 cómplices y yo, explorando a partir de con pretexto de un estímulo de creación de obra, qué pasaba y qué pasa con el cuerpo en la escena desde una mirada 360. El proyecto pretendía entrar con una realidad virtual, con visores de realidad virtual, y en el camino nos topamos con que, aunque todas somos profesionales en la danza, sentimos y percibimos en el camino de la investigación que nos hacía todavía falta reconocer un poco más acerca de cómo estábamos viendo al cuerpo y cómo sucedía quizá esta mirada del cuerpo ya en la escena.
¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con mi espalda cuando bailo? A nosotros, y digo a nosotros, bueno, cuando me refiero a nosotros, el colectivo de artes escénicas, ecléctico, bailarines invitados, nos gusta mucho estar ensayando y creando en la calle. Las exploraciones de Camaleónicos se dieron en la calle. ¿Y qué sucede cuando uno está en las plazas y en la calle? ¿No? Que este 360 de forma esférica se potencializa. Uno tiene que prestar atención al cuerpo, o vaya, hay una invitación a prestar de una manera más completa al cuerpo, ya que no sabe de dónde está recibiendo la mirada, quién lo está viendo y cómo lo está viendo. Aquí les comparto una foto de las primeras cómplices de este proceso de Camaleónico 360. Verde, Teresa Gutiérrez, por atrás Israel Chavira, Celia Béjar y Andrea Golbi. El proceso lo fuimos explorando en distintas plazas. Asumimos que estas exploraciones se convertían en funciones o presentaciones, incluso así las avisábamos, que nuestros procesos de investigación ya eran una presentación para abrir este proceso y que, bueno, que estaba ocurriendo en tiempo real con incluso quien nos estaba viendo en el proceso. Aventuras desde las que ya conocíamos, ejercicios de los que ya conocíamos, hasta ejercicios nuevos que detonaban, exploraban otras cosas. Aquí nos fuimos incluso a una exposición en Clavijero para conocer el cuerpo desde una exposición. Y en el camino, aquí está Israel Chavira bailando, en el camino encontramos otros cuerpos, aparecían otros cuerpos, otros personajes que se iban desarrollando a partir de la investigación de Camaleónico 360, el circuito de danza, que el circuito de danza adquiere el nombre de circuito de danza después de un proceso largo de meses, donde el pretexto del Día de la Danza, dijimos, bueno, si estamos llevando la investigación afuera de los teatros, vayamos afuera del teatro. Y empezamos a generar un circuito de estaciones que invitaban a la gente e invitan a la gente a conocer la danza desde una amplitud mayor. Vaya, no solo desde el movimiento, también desde la escucha, desde la lectura, desde las preguntas, desde la reflexión, y que eso complementa, y lo vamos a ver más adelante, lo que fue la experiencia del taller. Estas fotos son del lobby del Teatro Campo en la ciudad de Morelia, justo pensando en que también queríamos no perder ese público que estaba, o ese espacio que también nos pertenece y donde también sucede la danza, pero a partir de la investigación que tenemos, ¿no? Fuera del escenario, para poder tener un 360 que nos pudiera permitir ampliar más la mirada. Este proceso fue 2019, entre pandemias, proyectos, abrazos y demás. Llegamos a Camaleónico 360, lo retomamos en 2021 y llegamos a otro proceso que lo titulamos ahora La Obra, ¿no? Camaleónico 360, La Obra. Un proceso donde Guadalupe Rodríguez se une al equipo, Celia y Golbi se despiden de este proceso, sin embargo, siguen interactuando, ¿no? De manera más consciente está, es este equipo de 3 cómplices, donde bailamos en diferentes espacios, abordamos personajes, profundizamos un poco más en la investigación que estábamos llevando, cómo el personaje va adquiriendo vida, cómo adquiere todo un universo justo en 360 y cómo lo podemos ir compartiendo. Ahora ya desde un proceso, podemos decir, un poco más escénico. Vaya, circuito era, el circuito de danza justo tenía estaciones que permitían ampliar. Y Camaleónico 360, la obra, llevamos el proceso a un proceso dirigido escénico, donde nos presentamos en teatro, nos presentamos con todas estas vestimentas y toda esta producción que implica llevar una obra de danza contemporánea. También tuvimos la posibilidad, la oportunidad remolinos, de presentar flotar en el mar, en otros espacios. lejos. Instintivo, hermana. Tienes que, debes, pero puedes. Trabajamos ¿A dónde me llevas? sobre bordados, ¿no? Que pudieran ampliarnos un poco más la mirada que teníamos de Camaleónico 360, ¿no? Y nos apoyamos fuertemente en la creación de personajes, ¿no? Y bueno, y una serie también de improvisaciones y performance que llevamos. Tuvimos la oportunidad de presentarnos, como les decía, en distintos espacios, ya con la obra,
pudimos ir a Guanajuato y todo lo que implicaba, aunque el escenario parecía que estaba en la italiana, había mucha gente pasando por atrás. Bueno, tenía de repente allí un poquito en jaque. Y les quiero compartir esta experiencia del Foro La Grieta. Una de las ventajas que nosotros tenemos de estar en la calle, estar en las plazas, es que en ocasiones podemos expandirnos tanto como queremos y a veces tenemos que comprimir un poco el espacio. Y la experiencia en La Grieta fue una experiencia muy interesante porque bailamos en un espacio que en lo que llevamos del colectivo ha sido uno de los espacios más pequeños para un formato de obra largo. Por formato de obra largo me refiero a 55 minutos, donde las 4 todo el tiempo estamos en escena. Entonces fue también interesante explorar este proceso de comunicación en un espacio ya presente. Con el espacio. Luego regresamos a Morelia. Regresamos a Morelia a compartir temporada, a seguir hablando y abriendo el panorama de Camaleónico 360, la obra. Descansa Camaleónico 360, entramos a otros procesos y con pretexto de un apoyo federal del programa Alas y Raíces en México, que justo es para niñas, niños, adolescentes y primeras infancias, postulo esta investigación de Camaleónico a manera de taller, Camaleónico 360 del taller, y además lo postulo desde una perspectiva o con una finalidad de atender a una comunidad en específico, que en este caso la comunidad LGBTIQ+, de adolescentes en la ciudad de Morelia entre 12 y 17 años. Esa era como, incluso dentro de las líneas del programa, pues uno de los intereses que tenía para ver cómo podríamos profundizar y conectar estos dos universos. En laboratorio les iré compartiendo la carpeta de resultados, la sistematización que se logró a través de este proyecto que principalmente se desarrolló en Morelia. Denme un segundo, les comparto. A partir de una experimentación lúdica y creativa, acercamos a las y los adolescentes hacia diferentes ámbitos que posibilitan la experiencia de la danza contemporánea como una actividad accesible, cotidiana, incluyente y diversa. Así encontramos juntas otras maneras de reconocer y sentir al cuerpo desde su relación con la danza y el mundo que nos rodea. El taller tuvo la oportunidad de ser realizado en 3 ocasiones. Aquí hago una pausa. El taller estaba pensado para realizarse en 2 ocasiones con grupos permanentes y se presentó un poco la complicación sobre poder tener de manera cautiva o de manera espacial un grupo con el cual se pudiera trabajar, por lo cual se abrió una invitación para que llegara, pues, ojalá que llegaran los adolescentes, y también abrimos la posibilidad a las personas que no se nombran dentro de la comunidad LGBT, pero tienen familiares, amigos y conocidos, incluso para conocer parte de la comunidad, que forman parte de la comunidad, aunque no se nombren dentro de la comunidad. Como les decía, el taller tuvo la oportunidad de realizarse en 3 ocasiones, siendo así que la primera ocasión tuvimos la participación incluso de familias, ya no solo adolescentes, como pueden ver en esta foto, lo que permitió seguir experimentando con la posibilidad de ser un proyecto de investigación viable y factible incluso para toda la familia. De los espacios que tuvimos, este es en el Centro Cultural Clavijero, ¿no? Y bueno, en las fotos y videos verán que el equipo de Ecléctico Bailarines Invitados estuvo apoyando constantemente. Esta fue una segunda ocasión, que fue en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, con el ensamble folclórico Tataqueri, ya con un grupo donde entonces podríamos explorar un poco más y profundizar un poco más acerca de la danza, ¿no? Y el tercero fue en el Colegio de Estudios CECITEM, que ahorita veremos fotografías. Al inicio del taller, que fue también, y que es uno de los procesos que tuvimos desde el 2019 en Camaleónico, llevar nuestra bitácora, llevar el registro de lo que escribimos, de lo que pensamos, de lo que reflexionamos, y en ese escrito han salido infinidad de preguntas. Entonces, quisimos
igualar esta dinámica o tratar de dar esta experiencia que nosotros tuvimos y que hemos tenido en Camaleónico. Al principio regalábamos libretas para que la experiencia fuera más completa y no tuvieran que llegar con material. Incluso si acababan de enterarse del taller, pudieran llegar con toda la libertad. Y en esa libreta escribíamos preguntas, dibujábamos cosas que nos fueran abordando o que se fueran abordando durante el taller. Y el taller principalmente seguía compuesto de estas 5 estaciones, que es leer danza, escuchar danza a través de los mensajes del Día de la Danza, ver videos de danza, hacernos preguntas del cuerpo hacia la danza y con la danza, y observar a través de un visor otra manera de ver al cuerpo y otra manera de ver a la danza, ¿no? Y aquí les comparto pequeños resultados de estas preguntas, como qué parte de mi cuerpo, qué partes de mi cuerpo me gustan. Y entonces aquí la nariz, la mano, el hombro, la espalda. Entonces, estas preguntas, que algunas las hemos realizado desde el proceso de Camaleónico, también dejábamos que surgieran en el momento. Por ejemplo, a Israel le gusta bailar porque se acuerda de los momentos felices, ¿no? Como seguirnos cuestionando y entrar a esta crítica y a lo mejor tomar distancia de lo que me han dicho que es bailar y la oportunidad que yo tengo de expresar por qué bailo, ¿no? Aquí, de Tatakeri, bailar me genera una gran felicidad, ¿no? Y bueno, más cosas que estuvimos compartiendo. Y dentro de esta exploración, porque nos dirán todo lo si para la banda y les dirán que me encanta hacer producción, regalamos estos dibujos realizados por Israel Chavira justo para que pudieran ponerlos en su cuadernillo y entonces ellos escogían el dibujo y desde ahí un poquito asumir qué imagen o qué cosas del cuerpo me atraen, ¿no? Que es una gran ventaja de estos dibujos de Israel, que hay cuerpos en cada uno de los stickers, entonces el sticker lo pegaban en su cuadernillo, incluso desde ahí para ir personalizando y si querían ir reflexionando sobre por qué ese cuerpo en la etiqueta decidí colocarlo. Después de este proceso de preguntas, entramos a una de las estaciones donde veo que ves, y en esto compartimos videos de danza desde diferentes perspectivas. El primer video, una perspectiva que nos permitiera ampliar la mirada, déjenme les digo, es un fragmento de la obra de Forsyth, One Flag Thing, donde pudimos reconocer los enlaces y conexiones que tenemos con otras personas y que en ocasiones no es evidente. Sin embargo, están, y cómo lo que yo hago afecta a los otros cuerpos, a los otros estares, a las otras personas. Aquí hago una pausa. El proceso, se los estoy platicando así, en el transcurso del proceso estuvimos cuestionándonos cómo nos nombramos, cómo nos identificamos. Consideramos que en ocasiones puede ser un poco pertinente tomar distancia de cómo te nombras, cómo te reconoces en una colectividad que no se conoce o en un grupo que se acaba de reunir. Entonces permitimos que esto fuera fluyendo. Cuando creímos importante y viable poder abrir preguntas como con qué género te identificas, cómo expresas tu cuerpo, cómo nombras a tu cuerpo, ¿no? Y estas preguntas se fueron abriendo. Justo por eso no nos hemos olvidado del tema LGBT. Continúo. Segundo video es un fragmento de la obra de Max Eck, interpretada por Ana Laguna y Baryshnikov, donde pudimos observar el cuerpo adulto, ese cuerpo lleno de experiencias, momentos, deseos y anhelos, que aún pueden seguir bailando, seguir comunicando. Incluso este pensamiento y a razón de mi primer ponencia, ¿para cuántos años me alcanza este cuerpo? Pues aquí hay un ejemplo de que incluso bailando, como comentaba Laura, una de las experiencias con los chicos al momento de hacer danza y corporizar, sin a lo mejor meter tanto la palabra, como puede estimular y estimula, porque lo hemos visto, un poco más la reflexión sobre el cuerpo que se es, y especialmente en este caso en los adolescentes. Como tercer video, les compartimos un fragmento de la obra de Trisha Brown, Water Mother. En este video reflexionamos sobre la necesidad o la narrativa que se tiene de acompañar la música en la danza, y que bueno, hemos visto estos últimos años, desde la pandemia y un poco antes, el TikTok y estos training que se hacen a través de los videos, donde incluso
lo comentaba Cázares en la mañana, ¿no? Estas músicas que se repiten, se repiten, se repiten en diferentes cuerpos de diferentes maneras. A veces hay que repetir al cuerpo, a veces el cuerpo es molde. Y aquí cuestionábamos y preguntábamos, les preguntábamos qué pasaba si no había música, si hay danza, si no hay danza, desde dónde motivar al cuerpo. Y por último, que vimos un fragmento hace un momento, en el cuarto video compartimos una pequeña videodanza a cargo de Israel Chavira, realizada durante el proceso de camaleónico, donde Israel baila a la par de una voz en off, que no escuchamos acá, pero luego les puedo compartir en el link de este video que se va a quedar. Podrán ver estos videos y que Israel hace una reflexión sobre el cuerpo, sobre la edad, cómo poder ir asumiendo el pasar del tiempo en el cuerpo y el cuerpo que se es y que cambia día con día. Después de esto, invitábamos a que ellos, ellas, ellas generaran, exploraran, abordaran el movimiento quizá conocido. Tratábamos con dinámicas de profundizar y entrar desde otra exploración corporal. Sin embargo, no quitábamos, por ejemplo, podemos ver al centro, que mayormente este grupo, que es el de Cecitén, tiene un acercamiento a la danza desde la danza folclórica mexicana y muchos pasos, muchos movimientos corporales están en la memoria de la danza folclórica. Nosotros les invitábamos a que, bueno, ¿cómo podemos ampliar esta manera de hacer cuerpo, de ser cuerpo? Que fue muy curioso con este otro grupo, con Tata Keri, porque ellos también son una agrupación de danza folclórica. Sin embargo, la dirección de Tata Keri ha procurado tener un entrenamiento corporal y un desarrollo podemos llamarlo, de lenguaje y de conciencia corporal, que no solo se queda o se estaciona en la danza folclórica. Y en esta parte del video fue interesante, como pueden ver, Israel siempre me acompaña, diría Alejandra, aunque parezca que es una ponencia de uno, casi siempre estamos los dos. En este ejercicio fue interesante cómo Israel propone colocarse en medio de ellos y decirles que se acerquen lo más que puedan, mientras él está bailando en el piso. ¿Cómo entonces mi relación con los otros puede afectar o no puede afectar? ¿Cuánta precaución? ¿Cómo estoy tomando distancia? ¿Cuánto me puedo acercar? Y cómo este ejercicio pueden llevarlo desde otros lugares, ¿no? Desde los comentarios, las relaciones que se están teniendo interpersonales entre los adolescentes, qué tanta prestación estoy tomando del entorno que tengo para cuidar o no cuidar a la otra o el otro cuerpo con el que habito y cohabito. Y con el que mayormente en estos grupos de danza, pues voy a estar compartiendo y desarrollándome. Y entonces, entendiéndome un poco desde el cuerpo que es el otro, el cuerpo que soy yo, el cuerpo colectivo, cómo puede cuidarse y seguir haciendo lo que se tiene que hacer. Podemos ver ahí unos cuerpos temerosos, unas cuerpas temerosas de acercarse a Israel y prefieren la periferia. Entonces, cómo incluso este análisis nos puede ir quizá compartiendo las posturas que tenemos de relación con les otros cuerpos, cuerpas, cuerpes. Otro de las estaciones, que en este caso no lo manejamos como estaciones, sino lo manejamos como actividades o como módulos dentro del taller, fue, y inspirado desde el primer proceso de camaleónico circuito de danza, leer la danza, reconocer que hay cuerpos, cuerpas, cuerpes que hablan de danza, escriben la danza y que la danza también se puede leer, para que entonces estas reflexiones que vamos tomando en el cuerpo y que incluso las y los adolescentes, les adolescentes iban en el camino, pudieran también escribirlas, ¿no? Reconocer que se puede escribir lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, lo que estoy explorando en el cuerpo, desde la necesidad particular que tenga con la danza y para la danza. Luego entramos a un proceso muy interesante que nos llena de alegría y emoción, Camaleónico 360, el cuestionario. El cuestionario surge en el circuito, motivados de otro cuestionario, donde nos hacemos preguntas para conocernos, y en el proceso de la investigación del circuito, en los primeros años, pues salieron demasiadas preguntas, y dijimos, bueno, ¿y por qué no compartir las preguntas que nosotros estamos teniendo en el cuestionario? Eso fue en el circuito. Dentro del taller seguimos con la misma premisa de hacernos preguntas, compartirnos preguntas, compartir pocas preguntas acerca del cuestionario,
y dejé que se abriera la conversación a lo que querían preguntar en ese momento, querían preguntarse en ese momento, y que después de haberse movido, después de haber leído, pues quizá estaban un poco frescas en su conversación. Algunas se pudieron dar, otras tardaron un poco más el proceso, y después entramos a una dinámica de lluvia de ideas sobre palabras que habían y que estaban atravesándose en estas exploraciones, en algunos casos de 2 días, como fue Clavijero. En el caso de Tatakeri y Cecitem, tuvimos una semana con ellos, 5 días de 2 horas, y entonces hubo oportunidad de seguir profundizando sobre lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando en el proceso. Hicimos lluvia de ideas sobre palabras y conceptos que estaban atravesándoles, y fue interesante cómo dimos oportunidad a, bueno, ¿y qué entendemos nosotras, nosotros, nosotres por estos conceptos, estas palabras, estas ideas? Y entonces empezamos a circular la hoja entre todas, todos y todes para escribir lo que yo pensaba, lo que yo sentía, lo que yo entendía, lo que me habían dicho que era y que es o que podría ser definiciones de estas palabras, conceptos, ideas, e incluso la manera en cómo yo las nombro y me nombro. Y aquí hago una pausa, fue algo interesante en Cecitem. El día que llego, lo primero que me dice el grupo es maestro, me da risa cuando me dicen maestro, nosotros somos ellos, así que por favor refiérase a nosotros con la E. Así me lo dicen, y yo, ok, súper, quizá me vaya a costar un poco de trabajo, no estoy tan acostumbrado con grupos grandes, porque era un grupo casi de 30 adolescentes, pero lo hacemos con todo, sin ningún problema. Después de 3 días les pregunté, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué todos se asumen en nombrarse de esta manera? Y mencionaron es que una de nuestras compañeras se identifica así y le gusta que le digan así, y entonces pues quisimos todas decirnos así, ¿no? Y dije, bueno, ok, está bien, pero empezamos a abrir la conversación, la reflexión, ¿por qué me nombro así? ¿Qué implica nombrarme así? ¿Con quiénes sí puedo, con quiénes no puedo? Definitivamente dijeron, esto no lo puedo hacer en mi casa sigo siendo yo masculino, femenino, y no puedo nombrarles. Bueno, y entonces reflexionar cuáles son mis espacios seguros, dónde puedo seguir compartiendo lo que soy, cómo soy, y cuáles vale la pena prestar un poquito de atención para tomar distancia y sentirnos más seguras cada vez más. Otra de las estaciones que justo dio paso a seguir profundizando y reconociendo ahora de manera un poco más detallada al cuerpo fue lo que les decía, el visor, que este visor nos viene acompañando desde un inicio, desde el circuito de danza. No se hace presente en la obra, pero sí se hace presente en el taller. Y con este visor, pues damos oportunidad, como si fuera una videocámara, a graba, observa, ve, reconoce tu contexto, reconoce las personas con las que estás, qué parte te interesa a ti del cuerpo en movimiento, qué parte te interesa del contexto, y reconocer a detalle con quiénes estoy compartiendo, cómo estoy compartiendo, qué estoy viendo. Y aquí, bueno, les decía, regresamos a Israel, Israel siempre acompañándome, aquí con Tatakeri. Empezó a improvisar, que esta premisa la tenemos dentro del circuito de danza, donde alguien improvisa y el espectador o espectadores a través del visor. Aquí fue curioso porque no quisieron moverse del espacio, quisieron quedarse en su lugar y a partir de ahí observar, ¿no? Qué tanto podía ver, qué tanto no podía ver, la distancia que tengo sobre el suceso me va a permitir una lectura, qué tan cerca estoy, qué tan lejos estoy, si estoy lejos puedo ver más, si estoy cerca puedo ver a detalle, y eso cómo se va relacionando con mi contexto, con mi entorno y con las personas con las que estoy compartiendo. Y bueno, como les digo que me encanta la producción, ahí metí de repente luces, esta cámara 360, otra cámara grabando, que sin duda alguna ponía a veces en jaque a estas cuerpas que compartíamos porque se sentían grabadas y a veces se les olvidaba, incluso ellas mismas se grababan y cómo me veo, ¿no? Como reconocerse incluso en el video. El proceso con Tatakeri fue muy interesante porque reconocieron al final, o bueno, compartieron, no sé qué tanto puedo yo decir que lo reconocieron, lo reconocieron porque ellas y ellos lo comparten y me lo expresan, que sí lograron encontrar otra manera de mover el cuerpo, otra manera de sentir al cuerpo, otra manera de conectarse con el cuerpo,
de reconocer un espacio de la danza que no lo tenían tan consciente, porque les comento, la dirección de la agrupación sí motiva, impulsa a través de talleres y clases, que ellos puedan profundizar más allá de la danza contemporánea. Y bueno, fue una de las experiencias, las tres fueron lindas, pero esta fue un poco más, pues, se pudo profundizar un poco más por el trabajo de grupo que ya van llevando y que implican, incluso ellos tienen más horas de ensayo, de entrenamiento, que el grupo del CECITEM, y que en el grupo de Clavijero, pues era un grupo que llegó a través del llamado y de la invitación. Y bueno, aquí me metí a bailar un poquito más que los demás, para incluso poner en jaque a quién veo cuando la situación se va complicando, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de compartir, de tener alcances, una entrevista, ¿no? Que considero estos proyectos de los cuales no hay mucho en la conversación, o por lo menos en la ciudad de Morelia es escasa la conversación de proyectos dirigidos a adolescentes con oportunidad de que se manifiesten o se expresen dentro de la comunidad LGBT o sientan alguna afinidad o quieran experimentar. Entonces, nos cuestionábamos qué tanto estos espacios sí se están generando para que estas cuerpos puedan sentirse seguras de expresar y poder compartir, y qué tanto lo tienen que hacer desde su habitación o desde otras dinámicas que a veces no ayudan, ¿no? La oportunidad de compartir una entrevista en el periódico, de seguir en redes para compartir que esto estaba sucediendo, ¿no? Este fue el final con CECITEM, y esta es mi cara de emoción de haber compartido estos 3 espacios del taller. Y por último, ya para cerrar, además de agradecerle a todas, todos los cómplices desde el circuito, les quiero compartir estas preguntas, ¿sí? Tú que me estás viendo, te quiero compartir unas preguntas que acabamos de seleccionar, justo Celia, Andrea, Guadalupe, Teresa, Israel y yo, las acabamos de seleccionar al azar y te las queremos compartir para que las respondas, que es un poco el proceso que hemos estado teniendo. Una es, ¿quién es el buitre? ¿Quién para ti es el buitre o quién crees que es el buitre? ¿Cómo sería para ti poder ver en 360 grados? ¿Cuándo fue la última vez que te viste en la dificultad de comprometerte con algo? ¿Cuándo fue la última vez que te viste en la dificultad de tomar una decisión? ¿Y qué situaciones sorpresivas tienden a captar toda tu atención? ¿Quién es la luz blanca? Y con esto termino mi ponencia. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sergio. Qué bonito todo lo que compartes. Gracias. Están los aplausos de Laura. Bueno, con esta presentación de Sergio llegamos al final de las ponencias de la mesa, ya de todas las ponencias del Congreso, ¿no? Bueno, damos paso entonces a algunos comentarios que quieran hacer. Ahí parece que Carlos ya está muy listo, ¿no? Para hacer comentarios. Adelante. No tanto, pero fíjate, Bueno, Laura, que antes de que vayas a hacer tus comentarios, ya nada más quiero preguntarle algo así rapidísimo a Sergio. adelante, pues tú eres la que Sí. modera. Estas preguntas, Sergio, son en relación a la obra, ¿verdad? Sí, algunas, por ejemplo, justo quién es el buitre y la luz blanca, Ajá. tienen que ver con los personajes, ¿no? Ajá. Y decidimos dejarlas porque incluso descubrimos que en el cotidiano nombras los cuerpos desde donde tú los quieres nombrar, ¿no? Y les das tú un sentido de personaje incluso aunque no tengas relación. Tú ves a tus visitas, tú ves a tus amigas, tú ves a tus amigues y les dices, no sé, cualquier nombre o un personaje lo creas. Entonces, ¿quién podría ser, por ejemplo, Esmeralda, quién podría ser para ti la luz blanca, ¿no?
Este Ujú. cuerpo que puedes decir, claro, este cuerpo para mí es la luz blanca, ¿no? La veo, lo veo y digo, wow, ¿no? O siento, ¿no? La energía, ¿no? En las ondas que hablábamos en una de las ponencias, cómo vibra los cuerpos y me hace sentir, ¿no? Colores, ¿no? O en este caso, Ujú, o quién ujú. podría ser el buitre, ¿no? ¿Quién es el buitre? Y claro, una de las cosas que nos gusta es, y el buitre, desde el buitre que tú conozcas, ¿no? Y lo que signifique para ti un buitre. Si te gusta o no te gusta, va justo a configurar la manera en cómo puedes este, responder a la pregunta. Y lo que hacíamos es que el público sacaba una tarjeta, una pregunta, nos la hacía a nosotros y nosotros corporalmente respondemos. Y luego preguntamos, ¿crees que atiné a tu respuesta? ¿No? O dinos qué interpretas de lo que yo estoy respondiendo. Y llegamos a la conclusión, primero era como, ok, sí, más o menos se parece. Y después de 2 o 3 exploraciones dijimos, no, a ver, espérate, y más en la danza contemporánea. Si la persona me da una respuesta de lo que yo estoy moviendo como cuerpo, esa es tu respuesta. Y entonces de repente daban unas respuestas que nosotros quedamos como, ¿what? Yo no respondí eso, yo respondí que me estaba bañando y tú respondiste que estaba bailando reggaetón. Ah, esa es otra posibilidad, les decíamos. Efectivamente, la respuesta que me acabas de dar a la interpretación de la respuesta es otra posibilidad de nombrar al cuerpo y de nombrar al suceso. Un poco también cuestionándonos esta pregunta de, ¿y cuando ve el público arte contemporáneo, en este caso danza contemporánea, entiende lo que yo quiero compartir o se van con su viajezón, que también puede ser, ¿no? No tienes Pues audio. bueno, sí, es una resonancia, ¿no? Y está en el plano de las múltiples interpretaciones en relación a la subjetividad y a la singularidad de cada quien, ¿no? Ok, comprendo, comprendo. Bueno, pues adelante, Olivier, creo que si tú sí querías comentar ahí algo ya. Toda una técnica psicológica, oye, una técnica Sí, psicoterapéutica puede ser eso, ¿eh? A ver, Fíjate, Laura, Iónico. ahorita lo platicamos. Fíjate, Laura, que me, me, me llamó mucho la atención la presentación del laboratorio, Ujú, ujú. porque acá lo pones el título como Laboratorio de Creación Artística, ¿no? Pero, o sea, tú en varias ocasiones hablabas como de que se buscaba un impacto en en el interior, ¿no? Del sujeto. Entonces, pues ya ahí no necesariamente es, digamos, pues es un laboratorio de creación artística, pero también es un laboratorio de invención de sí, ¿no? Y eso me parece muy interesante, me parece una cosa de elogiar, pero no sé si mi cabeza, mi cabeza, yo no sé si a estas alturas de la vida ya uno aprende a sospechar o ya la sospecha se vuelve una cosa, no sé si es una enfermedad o un atributo. Sospechosismos. ¿Cómo? Sospechosismos. Sospechosismo. No, no es un sospechosismo, pero sí es una sospecha, ¿no? El sospechosismo no deja salida, la sospecha abre posibilidades, ¿no? Eh, y entonces me estaba acordando del caso mexicano en el siglo XIX. Yo no trabajo penitenciarías, yo trabajo, en todo caso, espacios de salud. Ajá. Así que, así que no sé cómo se habrá hecho en los espacios penitenciarios en el 19, pero sí sé que desde en los nosocomios del 19, desde El Salvador, San Hipólito y San Salvador, ahí era para mujeres, el otro era para hombres, los espacios para los enfermos mentales, y ya después para 1910, pues la Castañeda, que fue el máximo manicomio de América Latina. Este, Me acordé justo porque pues yo hago historia de esos espacios y de la psicología, etcétera. Entonces, en esos recorridos de archivo que he hecho, yo recuerdo que
tanto en San Hipólito, que estamos hablando por ahí de 1880, 1890, San Hipólito, el Divino Salvador, dije San Salvador, pero no, es el Divino Salvador, justo era ese el recurso del Estado, pues para medio atender o para enmascarar la mala atención que se le estaba dando a los enfermos mentales. Entonces, de pronto te encuentras con notas que decían que tal pianista ya donó su piano al San Hipólito y va a ir a tantas clases a la semana de forma gratuita y a ver si el Estado puede contratar a una pianista para que la gente se acerque al arte. O sea, te estoy hablando de 1880, 90, ¿eh? Y ya de pronto te encontrabas con notas de que no, es que ya pudimos, alguien donó una biblioteca para que los locos puedan leer o las locas puedan leer. También vamos a procurar que las editoriales traigan los periódicos del día para que se vayan actualizando. Y ya de pronto encuentras con que ya hubo una maestra de danza que les está enseñando diversos bailes. O sea, y todo, y yo te iba a preguntar, te adelantaste, pero ya no te pregunté. O sea, ya no te lo voy a preguntar. Porque yo decía, bueno, pero es que eso está muy padre, pero siempre está sujeto a los caprichos de Estado, ¿no? Y entonces cuando al final de pronto dices, no, esto se suspendió porque cambió el no sé qué, yo digo, efectivamente, o sea, estamos viviendo una historia de más de 100 años. Digo, porque yo supongo que algo semejante pasó en las penitenciarías, algo semejante. Desde los grupos religiosos que van y que intentan les enseñaban acá en México, en América Latina también el caso de la temperancia, el no alcoholismo, tratarlos de reivindicar, tratar de hacer que pues, su corazoncito ya no fuera tan malo, que no fuera tan perverso, que se pudiera regresar a la sociedad. Entonces vivimos ya 1800, ya más de 100 años, siempre a las bondades o sujetos a las bondades de los particulares que deciden ir a hacer su trabajo, a presentar laboratorios, los que donan materiales, etcétera, y donde el Estado utiliza eso u ofrece en el mejor de los casos un mínimo presupuesto, pues para tratar de enmascarar una problemática que en realidad no pertenece al interior de sí, pertenece a un mundo social complejo, duro y salvaje, ¿no? Entonces yo me acordaba, o sea, te escuchaba y por un lado decía, qué padre, qué interesante, porque por un lado se usa el recurso del arte, que es algo que veo también con Sergio, se usa al arte como un recurso que puede derivar en el cuidado de sí, que puede derivar en el cultivo, vamos a ponerlo en estos términos, disculpen que me expresen así, que puede derivar en el cultivo del alma, ¿no? Y que a mí me parece genial. El problema, y es ahí donde yo pues, me pongo, digamos, como en sospecha, el problema es cuando este tipo de ejercicios, de laboratorios, están atravesados por un Estado, por una institución, que en realidad no deja de ver ni a los locos, ni a los presos como el desecho, ¿no? Como el desperdicio. Y que es hasta cuando uno tiene un mínimo de sensibilidad que se tiene que acercar a esos otros, ya no desde la perspectiva del desecho, sino desde otra, ¿no? Eh, por eso, de pronto, mi sospecha es, me pregunto si esos laboratorios, en el caso tuyo, Laura, porque no estoy tan seguro en el caso de Sergio que se maneje con las mismas reglas. Ajá, te sigo. Aunque coinciden, creo yo, en que ambos son recursos que están utilizando como parte del cuidado de sí, como una especie de concienciación del actor, no sé, creo que en eso coinciden, pero acá en tu caso parece como si esa genialidad artística estuviese sujeta pues a la mirada de un Estado que dice bien,
pues a que hagan lo que puedan con el desecho, ¿no? A ver cómo lo reciclan. Y ya. A ver, ¿tú qué puedes comentar sobre eso, Laura? Me parece muy interesante y me parece lamentable, triste, pero también me parece una especie de repetición de la historia, ¿no? De un proceso que va y pasa una década y pasan un año y pasa dos y pasan y se vuelve lo mismo, ¿no? Esto, y que además incluso uno no sabe si con la bondad de estos laboratorios termina contribuyendo a la perversión de Estado, justo porque el Estado lo que hace es apropiarse esa idea, eh, pues para mostrarle al mundo que hay una bondadosa intención, ¿no? Es ahí donde me meto yo en problemas y no sé exactamente cómo salir de ese nudo, ¿no? Para el caso tuyo, Sergio, pues ya, ¿qué te puedo decir, mi querido amigo? Lo mismo que le digo, que le dije a Fer, por un lado, pues yo, a pesar de que no nos vemos para nada seguido, a pesar de que no tenemos un contacto tan, directo, yo me siento muy cercano a ustedes, algo habrá pasado en nuestras vidas, con Isra, contigo, conmigo, quién sabe qué habrá pasado, que me siento muy cercano, quizá por la bondad con la que siempre se mueven, pero al margen, digamos, de ese corazón tan hermoso que a ambos les veo, sí me parece, digamos, que el ejercicio que ustedes van haciendo sería una especie de efecto natural a este posicionamiento que ustedes han ido tomando con la propia vida, ¿no? Me gusta mucho este ejercicio, nunca habíamos hablado de eso, no lo conocía, pero sí me gusta y me parece muy interesante, justo en lo que derivas, ¿no? Que sería como en este ejercicio que más incluso pareciera ser, más que una especie de intención de promover el arte, de darla a conocer, pareciera ser como si el arte fuera ese recurso hermoso, poco utilizado, para hacer que el otro se sepa como alguien que es como un ser en el mundo, ¿no? Como un ser cuerpo en el mundo y que ese ser cuerpo ocupa un espacio, ocupa un tiempo y que tiene derecho a vivirlo como le plazca, ¿no? Y eso me parece genial, ¿no? Me parece genial porque a los que no nos gusta necesariamente mencionarnos desde un artículo, que además me parece la mejor forma de integrarnos, ni él, ni ella, ni nada, o sea, somos lo que somos y punto, ¿no? Eso a mí me fascina porque además en las clases me quita de problemas. Ni hablar en plural, ni en femenino, ni en masculino, ni nada, ¿no? Es más, ya no digo compañeros, nada más digo seminario, buen día. Entonces, me parece que es un ejercicio muy interesante que yo espero que no ceda ante las adversidades y que sí creo que yo en algún momento, creo que fue en el evento allá en Colombia, cuando nos fuimos de cotorreo sí fue ahí en Colombia, justamente, que tú recordarás que antes de que nos fuéramos de cotorreo, pasamos a un espacio de donde había mucha gente, no sé cómo se llame, Sergio, pero es de baile, donde había mucha gente bailando y demás, ¿no? Que yo decía, es que si algún cambio a algún cambio la sociedad puede aspirar, eso yo pensaba, tiene que venir del arte o tendría que venir de los espacios artísticos. Ahora les confieso que no estoy tan seguro porque a veces pienso que al final el artista también tiene que, o sea, también hay artistas rotos y también necesitan curarse de su corazón y de su cabeza, igual que todos los seres humanos. Y entonces de pronto también creo que en la medida en que el artista mismo logre sanar su propia alma, pues en ese sentido me parece que está con todas las condiciones para que desde un cambio social venga de ahí, ¿no? Sí lo sigo creyendo. Así que me parece que este ejercicio que haces justo tiene que ver con esa especie de, no quiero decir saneamiento, pero sí como una especie de concienciación de sí, ¿no? Creo que podría ser de conciencia de sí. Y eso es todo un logro. Pues no sé, yo ahí le dejo. Ay, pues entonces comienzo yo con la pregunta de Carlos ahí, ¿no? Pues a mí me parece increíble participar en esta última mesa y también que sea la segunda y también estar con Sergio en la discusión. Me parece una cosa fascinante como
nada más ahí de estas cosas del azar. Y a propósito también pensando como de estas construcciones, en principio colectivas, colaborativas, que vengan también desde el movimiento. Yo pienso que hay como una afinidad muy tremenda desde ese lugar de la sensación, del tacto, de la danza que me deja ahí como en vilo porque, bueno, los últimos años he practicado un montón el cuerpo en movimiento y siento que justo como hilando esta intervención que acaba de hacer Carlos a propósito del trabajo del laboratorio camaleónico, el taller camaleónico. Disculpa si le camaleoneo el nombre además. Pues me parece fascinante, también me genera mucha emoción saber que haya nacido acá como en esta noción de esa danza incluso pues transnacional, ¿no? Como que me parece brutal. Y efectivamente, como dentro de estas preguntas por esos cambios y esas conciencias de sí, como en esos ejercicios interinstitucionales, como dentro de esas nociones que hace el Estado, efectivamente hay una cosa que es muy tremenda del trabajo de memoria, ¿no? Que pareciese que estuviéramos en un bucle constante, como que además una consulta a la cantidad de sistematizaciones, de los resultados del trabajo, también en el poner el cuerpo con las personas, y que una diga como, uy, pucha, con todas estas potencias que existen, con todo esto que pasa, porque es evidente, salta como en las relaciones, salta en las modificaciones, en los afectos, qué es lo que pasa, porque es que esto no va un paso más, ¿no? Un paso más allá, es que está esa dificultad, porque volvemos siempre como a repetir las mismas acciones, como si ya no se hubiera allanado ya un camino. Y efectivamente, Carlos, pues ahí tu pregunta al respecto de ese problema, yo creo que está muy bien señalarlo, ese nudo, yo pienso que tiene que ver con esa complejidad de realidades, sobre todo en nuestro contexto pues latinoamericano, en donde vienen esas miradas desde múltiples vistas y desde múltiples participaciones. Entonces, pues una cosa son las buenas intenciones que pueda tener un plan de gobierno específico y otra cosa es el tiempo que se puede implementar y otra cosa es lo que nombra el otro que llega como con las mismas buenas intenciones y otra cosa es lo que pasa dentro de esas comunidades en las que uno trabaja porque es otra temporalidad y también como artistas pues sabemos como lo que más tiene sentido es el largo plazo, esos cambios lentos para que realmente como que se afiancen, están más del lado de una resistencia en términos de espacio temporales, como de trabajar insistentemente con las mismas personas. Y luego llega un punto en el que ese trabajo, después de un cierto tiempo, que yo lo he visto más o menos unos 3, 4 años, como que ya es que esa necesidad se suelta y es necesario como renovar ese equipo, cambiar el rumbo, como redirigirlo. Entonces, pues en términos generales, sí, yo pienso que hay una cosa que como en nuestras realidades contemporáneas, que son muy paradójicas, ¿no? Como, por un lado, el tener esta intención de llevar un proceso de trabajo artístico para estas personas que están en términos de rezago, de lo que no queremos ver de nuestra sociedad, y por otro lado, como el compromiso de sentirnos responsables por esos otros y esas otras que hacen parte de esa colectividad, porque también como que algo nos ha dejado esta pandemia, es entendernos que por más solitarios que nos sintamos e hiperconectados al mismo tiempo que estemos, pues se afianzan cada vez más con esas problemáticas de conciencia de nosotros mismos. ¿Sí? Esos lugares de desolación, esos lugares también como de intentar acercarnos, pues se están volviendo cada vez más difíciles. Y ahí pienso que la voluntad, sobre todo, se hace pues muy necesaria, como
el lograr saber que desde eso desde el trabajo sensible, desde el trabajo, ya que rompa esas categorías, porque también nos encontramos como, de hecho, como lo mencionaba Carlos en la anterior mesa, como dentro de esa necesidad cada vez más de estar acogiendo a los discapacitados, acogiendo, no sé, a los grupos etarios, acogiendo a la categorización de gente como qué necesario es que empecemos a romper cada vez más y seguirnos y nombrarnos desde lo que hay. Entonces ahí pues me conecto un montón con esta propuesta que hace Terce porque pienso que ahí es donde está como el verdadero reto con todas estas iniciativas. Como, es que el que está encerrado puede ser yo también, ¿no? Como finalmente es un reflejo de algo que sucedió y qué pequeña acción puedo yo tener ahí al referirme a esas personas o no, y qué tanta intención puedo, qué tanta libertad también tengo en mis espacios o no, qué tan encerrada estoy frente a estas posibilidades. Bueno, no sé si ahí respondí algo, pero pues a mí me quedo pensando en varios de esos problemas y de esos nudos para continuar ahí trabajando. Laura hablaba y entonces votaban, así es que votaban ideas, reflexiones, ¿no? Ayer justo Alejandra, esto último, ayer Alejandra comentaba hoy, en México, ¿no? Ciudad de México y la periferia, Ciudad de México y los estados del interior del país, ¿no? Y Alejandra justo decía, pues a veces, aunque pareciera, ¿no? Que en muchos discursos lo que se coloca en la capital es lo que es, pues ahorita me quedo pensando a la hora, ¿no? ¿Y qué tan encerrados están en su capital que no los permiten ser, hacer cuerpos, ¿no? Ser estos cuerpos que quieren expresarse, que quieren sentir. Y entonces como están en una vorágine de capital, de ciudad capital, como puede ser Ciudad de México, bueno, y pasa en Ciudad de México, específicamente en la danza, pues te ves un poco encerrado en estos cuerpos o en este cuerpo que tienes que ser, tienes que hacer, tienes que prestar, tienes que manejar para poder dialogar, ¿no? Con los lesotros. Y algo que también me vino a la mente, este compromiso con nuestras prácticas, ¿no? Con nuestras prácticas artísticas. Sí, efectivamente, muchos proyectos artísticos en ocasiones dependemos del recurso gubernamental, institucional, incluso de un recurso de terceros para poder estar, ¿no? ¿Cómo sostenernos desde ese lugar sin decir, reconozco que hay un sector que me necesita, que hay un sector del arte que me necesita, en este caso, les jóvenes? Y pues ahí voy, ¿no? A seguir, a continuar con este proyecto con la dificultad que puede implicar, como decía en mi ponencia pasada, el recurso económico, ¿no? Pero entonces, como yo reconozco que quizá no tengo la solución, pero he podido ver que con lo que comparto hay una, como decía Laura, una posible durabilidad de la reflexión, de los cambios, pues hay un compromiso que me hace cuestionarme qué tanto accionar, qué tanto no accionar, ¿no? Qué tanto seguir volteando a ver estos agentes, estas instituciones de poder y dialogar con ellos, ¿no? Porque entonces vamos descubriendo, y recién me acaba de pasar, que el director de un departamento importante de la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán menciona que la danza contemporánea no va a las comunidades porque en las comunidades no van a entender la danza contemporánea y que mejor vaya la salsa, la bachata y el folclore. Y entonces todo un discurso que es como, amigo, aguanta, ¿no? No te das cuenta de todo lo que implica eso que acabas de decir. ¿Qué te parece si empezamos a dialogar un poco más incluso con estas personajes que tienen en ocasiones que van cambiando de poder y que pueden ayudar a que incluso estos proyectos como el de Laura, como Camaleónico, puedan sostenerse con mayor durabilidad en un entorno que permita mejores condiciones, quizá, para quienes lo habitan, ¿no? Sí, por ahí. Y mucho color. Pues, ¿qué más se puede decir? Ya se rebasó el tiempito. Muy interesante. Ah, mira, Alejandra se va conectando. Esto,
Pues buen cierre de evento. Sin duda que ha sido un buen cierre de evento. Y además con esta mesa, que fíjate qué interesante, ¿no? Porque esta mesa se reunió con dos, pero fueron dos ejercicios que no fue tan común verlo en el evento, que es el testimonio más bien de artistas sobre sus propias prácticas y el impacto que están teniendo o que pueden tener en el contexto social, ¿no? Así que esto se acabó. Y 3 días, 3 días de trabajo. Ojalá el siguiente evento, no sé cómo estén las condiciones para que el siguiente evento pueda ser presencial. La verdad es que con la llegada del mundo virtual, eh, pues algo pasó, o algo está pasando, que la comunidad académica, la comunidad artística incluso también, se están acomodando de pronto a este tipo de espacios, y eso no sé si es benéfico o no, pero pues habremos de adaptarnos a lo que venga. Supongo que el siguiente evento tendrá, si no la condición de presencial, si por lo menos la condición de híbrida, donde podamos jugar tanto con los cuerpos presencialmente físicos hasta con los cuerpos virtuales, ¿no? Eh, Sin duda que un evento virtual tiene logros en el sentido de que gracias a la virtualidad podemos contactar con gente de otros países que en su condición, en la otra condición de pronto no podían viajar, o no pueden viajar porque a veces no tienen los recursos, los tiempos, etcétera. Entonces creo que algo de la virtualidad puede no ser tan malo en el sentido que nos sacrifica los cuerpos y los abrazos, pero nos permite la comunicación o la intercomunicación, el diálogo, el encuentro. El encuentro creo que no se sacrifica, al final estamos en un encuentro amoroso también y crítico. Y bueno, pues finalmente tendremos que irnos adaptando a estos tiempos, y a lo que venga. Lo que sí es que para mí pues ha sido un gusto nuevamente ya haber podido llevar a cabo el 12º, después de tantos jaloneos, tantos hermosos encuentros, ¿no? Gracias a ese trabajo, pues por supuesto están las colegas organizadoras, que pues por supuesto ha sido, yo creo que una de las cosas más hermosas que mi vida académica me ha podido dejar. Me ha podido encontrarme con colegas, con las que coincido, además, en el caso de Ale, por ejemplo, que coincidimos mucho en el modo en cómo vamos pensando críticamente las cosas. Entonces, al paso del tiempo, creo que al final rebasamos la condición de académicos para volvernos más bien amigos, ¿no? Lo mismo Esme y a Fedra apenas pues nos vamos conociendo, pero también parece que vamos en la misma sintonía, o sea que en este evento me siento muy cómodo, así que pues nada más agradezco las participaciones de quienes han presentado sus investigaciones. No sé exactamente todavía cómo pronunciarlo, pero mejor me quedo así sin artículo. Agradezco a quienes presentaron. Este, Siempre este es un espacio que intenta ser, verdaderamente incluyente, un espacio de diálogo, pero también de crítica. O sea, si algo nos convoca, principalmente nos ha convocado Alejandra y a mí, es que no queremos renunciar nunca jamás a la discusión y a la crítica. Y tampoco además, tú me dirás, mi querida Ale, si estoy equivocado, no le tenemos miedo. Entonces, pues nada, yo solamente quería dar estas palabras de cierre. Está Fedra, está Alex, está Esme, para que den el cierre, la clausura, y yo hasta aquí la dejo. Gracias, Carlos. Gracias, Laura, gracias a todos, a todas, a todes. Gracias, gracias. Hasta pronto. Sí, sí, yo siento, Carlos, coincido mucho contigo. Ha sido muy interesante ir siguiendo las mesas y además creo que una de las cosas interesantes de este evento es cómo cambia año con año, ¿no?
se abre la convocatoria y lo que se va como produciendo no es igual, ¿no? Y eso es muy interesante, digamos, de poder trazar, ¿no? Como la línea de los distintos acercamientos que hay. Incluso hay personas que vienen y siguen viniendo a presentar. Y cada año traen cosas distintas, pero al mismo tiempo hay cierta como sincronicidad, ¿no? Con otros trabajos de personas que a lo mejor no están siempre, pero de pronto coinciden, ¿no? Como, por ejemplo, la presentación de esta mañana de Mau con lo de Sergio, ¿no? Que bueno, no estaban en la misma mesa, pero sí, y de pronto hay ideas, yo digo, bueno, ¿será que nos estamos pensando de manera colectiva sin darnos cuenta? Seguramente. Y bueno, eso lo podemos constatar precisamente porque nos damos el tiempo de estar en la escucha de las otras personas, ¿no? Y creo que eso es lo que hace muy, muy interesante mantener abiertos estos espacios. Así que, pues muchas gracias, Carlos, este año por organizarlo, por ser sede de esta, ¿cómo se llama? Bueno, de Congreso. ¿no? De este congreso, gracias, la palabra, las horas, me enredan las palabras. Y pues nada, a seguir, yo quiero hacerle manita de puerco a Fernando para que se haga en Colombia. Vamos a ver si lo convencemos el próximo año. Y si no, con manita de puerco no accede, pues la brujería también funciona. No, no es cierto. Arre, como dicen, ¿no? Como dicen los, arre, pues, arre. Porque sí, ya hace muchos años que se hizo allá y es muy interesante también escuchar, digo, aunque estuvieron aquí algunas personas de Colombia, pero también es muy interesante lo que sucede en América del Sur. Entonces, ojalá. Digo, la ocasión apostemos a anterior eso. fue una experiencia uh, rebasa. Sí, sí. Pues, no Así que sé, vayan Pedra, guardando el cochinito. así es. Pues yo me siento súper feliz de sumarme a esta experiencia tan hermosa. De verdad que se ha tejido una familia muy bella de pensares, de sentires, de decires. Estos lugares de enunciación que pueden estar tejiendo nuevos paisajes, nuevas propuestas, nuevos momentos de reflexión, nuevos vínculos. Me da mucha risa con lo que dice Ale de que yo creo que estamos trabajando en comunidad, pensándonos en otro plano, porque precisamente en la mesa anterior creo que así nos pasó con todos los que estuvimos. Fue bastante enriquecedor porque yo creo que también las mesas se tejían día con día una con otra y eso también deja mucho material para pensar, para reflexionar y para seguir indagando en muchas cosas. Y pues nada, mi reconocimiento a todos, me siento muy contenta. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Ale, muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Y pues nada, que para adelante, ¿no? Que sigan más cosas bonitas como esta. Pues pa'lante. Bueno, pues si no hay más, yo creo que ya formalmente damos por concluido el evento. Gratamente se concluye bien, se cumple. Y pues aún no sabemos, como lo dice Ale, no sabemos exactamente dónde va a ser el siguiente. Puede ser en Colombia, puede ser, esperamos, si en Morelia, o incluso podríamos ver si lo podemos hacer en algún otro país, ¿no? No sé, veremos. O sea, creo que aún empezamos. Estaremos o estén al pendiente de a ver esto que les comentaba al principio en la inauguración Alejandro Olvera sobre la revista que estamos pensando ya echar a andar, esta revista sobre el cuerpo, donde ahí habrá también otro espacio para discutir ideas y bueno, pues veremos qué es lo que va pasando. Cuídense mucho, que tengan un buen camino, siempre, para siempre, y que la voluntad de hacer, de decir y de pensar no se nos agote. ¿Se les quiere? Cuídense mucho. Bye, Carlos, bye, Ale, bye. Oye, Israel, envíame unos stickers.
Digo, pues uno también quiere. Cuídense mucho. Bye bye.